están? Bienvenidos a Conciencia, soy Grace Balcázar. De verdad es un honor y un gusto que nos reciban en sus hogares, en su trabajo y en cualquier lugar donde se encuentren y hagamos juntos conciencia. Antes de entrar en materia, que el tema de hoy está buenísimo porque vamos a estar hablando de violencia doméstica con Fabián Pulido, antes de darle la bienvenida a Fabián, quiero presentarles a un invitado que tengo, que es el secretario de Cultura de San Pedro Cholula. Él es Michael Bricaire. Michael, bienvenido. Grace, muchas gracias por estar aquí. Oye, porque vienes a invitarnos a un eventazo que ya empezó el día primero, pero aún así todavía tienes mucho camino por recorrer. Así es, pues se trata del Festival Vaniloquio, que arrancó el día 1 de noviembre, en el que arrancamos con 7 foros artísticos divididos en el foro literario, foro musical, artes plásticas, teatro, danza. Tenemos un área de cine. En fin, son actividades que incluso las descentralizamos para llevarlas a 6 juntas auxiliares, en las que llevamos también teatro, música, danza, talleres. ¿En dónde están? Qué maravilla, ¿no? O sea, para la gente que no puede acercarse, ustedes se lo llevan. ¿A qué lugares? ¿A qué lugares van a estar? Sí, buscamos que sea esto democrático, en el sentido de que el arte sea un derecho y sobre todo gratuito, que el acceso sea gratuito y que los jóvenes, los niños que están en las comunidades aledañas al municipio puedan tener un poquito también de actividades directas con los artistas locales. Vamos a ir esta semana a San Juan Tlautla, a Santiago Momoxpan, fuimos la semana pasada a Santa Bárbara Almoloya, a Manantiales, que también hemos tenido algunas actividades con ellos en algunos meses pasados, que tiene que ver con estos circuitos culturales, pero los ingresamos en el festival para poder abarcar el festival hacia las juntas. Maravilla. Oye, y en San Pedro Cholula, ¿qué es lo siguiente que tenemos? Para quienes nos ven en repetición, hoy que estamos invitando, es lunes 11. O sea que si nos ven después, para que sepan más o menos las fechas. ¿Qué tenemos, Michael, por ejemplo, para esta semana? Esta semana próximo fin de semana tenemos presentaciones de libro desde mañana hasta el domingo. ¡Qué maravilla! De 4 a 6 de la tarde, algunas en el Museo Casa de Caballero Águila, otras en el Kiosco de la Ciudad. Realmente es el mismo espacio a unos metros, básicamente. Está cerquita. Está cerca, sí, está cerquita. Medio minuto de distancia, ¿no? Y si pueden buscar incluso en la página de Facebook, Secretaría de Cultura, /San Pedro Cholula, vienen todas las actividades que vamos a tener esta semana. Vamos a tener unas proyecciones de cine en la Cineteca, que recientemente se remodeló. En la Plaza Pública, el día sábado, tenemos la proyección de cine con una pantalla inflable en los jardines. ¡Ay, qué maravilloso! Tenemos Cinema Paradiso este sábado. ¡Ay, no se la pierdan! ¿Ya la viste? Claro. Es un peliculón, de verdad. Si tienen oportunidad, no se la pierdan, y lo digo por las nuevas generaciones, porque los Rucanials ya la vimos, ¿verdad? No, incluso tiene mucho que ver con esta cuestión de la cinematografía. Exactamente. Y hay una parte incluso que salen a ver una película en la plaza pública, ¿no? Es como también antojar a la gente a que sigamos haciendo esta versión de actividades cinematográficas con contenido, con algunas cuestiones no comerciales. Es muy importante decirlo, que las películas que procuramos tener en los espacios públicos son de un contenido y una propuesta que abarca todas las cuestiones artísticas que normalmente no podemos ver en el cine comercial, ¿no? Que hay buenas propuestas. Claro, ¿no? pero es una oportunidad de películas que a lo mejor ya tienen algún tiempo y que ya normalmente no se proyectan, ¿no? Entonces es una gran oportunidad y son eventos totalmente gratis, ¿cierto? Totalmente gratis. ¡Qué maravilla! Incluso la otra semana cerramos el 23 de noviembre con la proyección del Extraño Mundo de Jack. ¡Ay, qué buena onda! Incluso a las actividades decembrinas. De Navidad, exactamente. Ya están cerca. Oye, también, ¿no? Ya se nos fue el año. Ya se nos fue el año, exactamente. Eso es sábado 23. Sábado 23 para el cierre del festival. Ese mismo día tenemos la participación de Lupita D'Alessio en la explanada pública, que es la Plaza de la Concordia, y el concierto de campanas, que retoma nuevamente esa actividad tradicional o ese sentido místico que hace algunos años se perdió, pero que logra tener nuevamente la fuerza. Los mayordomos están apoyándonos con una fuerza impresionante, con un apoyo de que incluso ellos quieren replicar algunos templos, que quieren participar con nosotros, capacitar a los jóvenes, porque la mayoría son jóvenes del municipio que están participando de forma voluntaria y que también son músicos. ¡Qué maravilloso! Ese concierto, para quienes no han tenido oportunidad, yo he tenido oportunidad de estar ahí cerquita y es genial, de verdad es maravilloso. Sí, es como explícanos un poquito para quienes no saben. Pues el concierto de campanas arrancó con
con un artista llamado Loren Barber en el 93, 94, que sugería hacer un concierto con las campanas de la ciudad, porque hay tantos templos en Cholula, que incluso está este mito, ¿no? De que hay tantos templos como días en el año. Días del año, ¿verdad? Que si quieres vas a una iglesia diferente cada día. Así es, bueno, normalmente es todo el año, sí tenemos. ¿Ya lo intentaste, Michael? ¿Ya fuiste así cada día a un templo diferente o todavía no? Son cerca de 83, 84 templos de la región de Cholula, que no son las 365, pero sí Pero ahí la llevan. Sí, es una ciudad con muchísimos templos, con muchísimo misticismo, que era desde la época antigua. Cholula tenía esa característica de ser un centro ceremonial importante y nuevamente lo es, y que tenía cercanía con visitantes, con actividades culturales, artísticas, sacerdotales, incluso en este sentido. Cholula recobra con el artista esa presencia que tenía en la época antigua. Y bueno, Loren Barber tenía esa idea, que lograr hacer un concierto de campanas iba a ser importante para una ciudad tan revalorada con los templos históricos. Y de ahí la gente se apropió de la idea y cada año fueron replicando hasta el 99, que hubo un sismo, se paró tantito. Y ya. No, ya qué miedo, ¿no? Imagínate estar tocando campanas con sismo. Sí, y aparte los templos tuvieron muchos daños, algunas cuestiones de protección civil que evitaron la participación de ese evento, y después se convirtió en un festival en los 2000 para que en estas fechas ya logremos tener un festival más amplio, en el sentido de que son 4 semanas, multidisciplina, y cerramos con un artista headliner, que en este caso es Lupita. Y en el marco de esa actividad, pues lograr incentivar a la gente que nuevamente se apropie del concierto de campanas. Qué maravilla. Oye, quienes no agarraron la onda ahorita en la entrevista o de repente se les va algún evento que quieran, vamos a estar poniendo la página de Facebook, es San Pedro Cholula. Es Secretaría de Cultura, / San Pedro Cholula. Ahí está saliendo en la tele. En Twitter nos pueden encontrar en @cholulacultura para todas las actividades que tengamos. Y vaya, lo que sí es importante decirles es que es para todos, en el sentido de que es para niños hasta adultos mayores. Buenísimo. Y gratuito, que eso es lo más rico. Muchísimas gracias, Michael. Vamos a estar pendientes, vamos a ir a algunos eventos que se puedan. Por favor. Y bueno, pues lo que quieras, esta es tu casa para hacer las invitaciones. Muchas gracias, Grace. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Y bueno, ya están invitadísimos a Cholula, no se lo pierdan. Y ahora sí, voy a entrar en materia. Viene Fabián Pulido, volvemos con ustedes. Esto es Conciencia. Ya estamos en el Foro de Conciencia. Que vean qué rápido cambio de invitado. Ya está aquí Fabián. Bienvenido. ¿Cómo estás, mi querida Grace? Gracias por invitarme. Muy contenta de que estés aquí con nosotros haciendo juntos Conciencia. Y además el tema es un temototota. Vamos a hablar de violencia doméstica. Y entiéndase por doméstica no nada más en la casa, sino como un asunto coloquial con gente que tienes cercana, con gente que tú de repente crees que es de confianza, pero pues de repente es violenta contigo o con alguien que tú conoces, ¿no? Sí, yo lo definiría como violencia cotidiana. Eso, me gusta más cotidiano. Sí, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y es a lo que nos estamos enfrentando, como bien lo estamos expresando todos los días de manera cercana, no solamente en la casa, sino ahora con la cercanía que nos dan las redes sociales, esta violencia a través de los grupos de chat, a través de las redes de Facebook, de Twitter, de Instagram. Así es. Un ejemplo muy claro de la violencia cotidiana es quienes son conductores de auto o incluso ciclistas que se enfrentan con esta violencia todos los días. Todo el tiempo. Mentadas de madre, ¿por qué se me cierra? ¿Por qué puso la direccional? Entonces rebaso y no lo dejo pasar. Y es una situación que tiene que empezar a cambiar, Grace. Claro, totalmente de acuerdo. A partir, como bien dice tu programa, en Conciencia, a partir de uno, porque eso es lo que empieza a detonar otros conflictos. Así es. Otros conflictos. Y no logramos cambiar el paradigma. Todos nuestros problemas que tenemos políticos, sociales, tienen que ver desde uno, como el ciudadano. A veces dejamos de ser ciudadanos y solamente somos pobladores. ¿Por qué? Porque no tenemos la conciencia de informarnos, porque no tenemos la conciencia de escuchar al otro. Claro. Cuáles son sus diferencias políticas, cuáles son sus diferencias sobre proyectos. Y entonces viene el ego, que lo hemos platicado más de una vez en tu programa. Viene el falso yo a suplirte y a reaccionar, no a pensar.
y entonces reacciona y descalifica a la persona que tiene enfrente, no escucha, le tira sin ningún argumento lo que está proyectando. Y entonces empieza evidentemente el conflicto. Ante la oposición viene una reacción y viene un rompimiento. En lugar de permitir llegar la idea de la otra persona, escuchar y tratar de saber si hay cierta paridad con mis ideas o en qué yo puedo enriquecer las suyas y viceversa, claro, y trabajar en armonía. Si no lo hacemos desde la sociedad, no lo vamos a ver en las cámaras de diputados y senadores, no lo vamos a ver en los gobiernos de la República de México o de cualquier parte del mundo. O de cualquier país. Fíjate que es impresionante cómo de repente responsabilizamos o hasta culpamos al sistema, al gobierno, al gobernador, al presidente, al vicepresidente, a lo que quieras, menos poner nuestros ojos en quienes los debemos de poner, que somos nosotros como sociedad. ¿Cómo podemos apoyar nosotros a un buen proyecto, como tú dices, de paz o de no estar la violencia? La hemos normalizado tanto. La hemos normalizado. La vemos y pues la dejamos pasar. Ni siquiera se nos ocurre tener la valentía de denunciar cuando algo está ocurriendo y nosotros estamos siendo testigos. Es lo que dice el economista Jeremy Rifkin, es the new normal. Y no podemos llegar a esos new normal en donde, bueno, pues... y es ya normal. No, y ya sí, no es el tema de las matanzas entre el crimen organizado, entre ellos mismos, o los enfrentamientos con el gobierno, a través del ejército, la guardia. No, es entre nosotros. Así es. Ya esta violencia se está normalizando entre nosotros. Y ya es muy fácil mentar la madre a través de Facebook y Twitter, porque no estoy de acuerdo con tu idea. Y muchas veces, además de que es la reacción del falso yo, la reacción del imaginario, es un falso yo y un imaginario que no tiene información del tema que está tocando. Totalmente de acuerdo. No hay un argumento válido, es lo que yo creo. No lo hay. Estamos viendo ahorita en este momento las reacciones de lo que está pasando en Bolivia. Sí, una cantidad de tweets, una cantidad de estupideces que se ponen con base en la ignorancia, que dices, no es posible. Y empezamos a hacer parangones absurdos entre unos países y otros, entre unos dictadores no sabemos, y otros. No tenemos ni idea. Es cierto. Pero es muy interesante, de verdad, acercarse a la información, acercarse a los estudiosos del tema y tratar de tener un asunto mucho más claro para que entonces yo pueda opinar con base en, no nada más reaccionar con la panza, con las entrañas, como lo hacemos todos los días. Nos estamos matando entre nosotros, Grace, y tenemos que parar eso. Sí, porque nos impresionamos mucho de ciertas, como tú dices, de repente la violencia y que el crimen organizado, pero estamos haciendo lo mismo. A un nivel micro estamos haciendo lo mismo, estamos atacando al que no piensa como nosotros, estamos acusando sin razón a la gente y creo que así como hemos normalizado la violencia, tenemos que regresar a los básicos y normalizar la paz, la sensatez. Lo dice mi maestro Héctor Sánchez, es sencillo pero no es fácil. Exactamente, saludos a Héctor. Tenemos que trabajarlo. Nosotros todos los días tenemos que empezar a trabajar con el pensamiento correcto. Por muchos años nos dijeron que todo esto eran mafufadas o eran marihuanadas o eran cosas de hippies. Claro, porque el sistema, el correcto sistema, ya sea dentro de la parte capitalista, neoliberal, como le quieras llamar, pero aquel que mantiene esta maquinaria económica y que además es controlada por muy pocas familias en el mundo, te ha dicho que todo eso no existe, que todas son mafufadas, que te enfermas y debes de consumir medicinas de patente, que pasa tal tema y tienes que acudir cuando tienes que acudir contigo. En ti está la respuesta, en ti está la sanación. Yo sé que en un programa de una hora es imposible tratar de abarcar lo profundo que puede ser y lo mágico que puede ser trabajar con la mente. Pero a partir del trabajo mental te puedes sanar, a partir del trabajo mental cambia tu entorno, evidentemente. Totalmente. A partir del trabajo mental, insisto, parece que es una mafufada, pero hay cientos de miles de casos comprobados y por eso cada vez instituciones, academia reconocida como Harvard, Yale, se están acercando a estos estudios porque ya es una infinidad de casos que se tienen registrados y dicen, aquí hay algo, aquí hay un patrón. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que somos entes, que somos energía, que estamos conectados y que la materia y que todo lo que vemos a nuestro alrededor es este reflejo de lo que estamos pensando, que todo es mental. Ándale. Y si no trabajamos en eso, vamos a seguir empantanados. Exactamente. Por ahí empieza y ahí te voy a parar, mi querido Fabián, porque tenemos que hacer una pequeña pausa para no interrumpirte la idea y volvemos, estamos juntos generando conciencia.
Ya estamos de regreso en el Foro de Conciencia. Me acompaña el día de hoy Fabián Pulido y de verdad me encanta este tema porque sí hemos normalizado mucho la violencia. Voy a hablar de muchos temas contigo, bueno, sin lo que nos da tiempo, Venga. Pero tengo antes preguntas de la gente que agradezco mucho que nos estén contactando. Pamela dice que qué es el acoso cibernético. Samuel, que por qué la gente comete acoso cibernético. Están sobre ese tema, por eso vamos a hacerlo en una sola. La intimidación o comentarios despectivos pueden conducir a problemas graves hasta llevar a una persona al suicidio, nos pregunta Alejandro Ríos. Y Mario, ¿qué puedo hacer si soy víctima del bullying en las redes sociales? Creo que el tema del bullying en las redes sociales es así el pan nuestro de cada día y es algo como, por decirlo, muy cobarde y muy sencillo porque la gente igual no está dando la cara y está agrediendo sin que sepas quién es, ¿no? Sí, bueno, el anonimato, terrible. El anonimato, la así cobardía. es. Pero Exacto. Todos estos temas que le generan conflicto a la audiencia, el bullying o el acoso cibernético o el acoso laboral o el bullying familiar o como quieran llamarlo, puede afectar a la persona si la persona no tiene un profundo conocimiento de su ser. Ay, me encanta eso, sí, exacto. Ya. No lo reciban. Ya, gracias, vámonos. Vámonos, un placer. vámonos. No, ya hicimos conciencia. No, si es realmente... que no hay que recibir. Fíjate, hablabas que te voy a interrumpir para que retomar desde donde te quedaste en el bloque pasado. Hablabas del tema, el poder de la mente, de nuestra mente, nosotros individuos, qué podemos hacer mentalmente, porque por ahí se empieza. Entonces, una vez que uno está más fuerte en la mente, es mucho más difícil que esas cosas te muevan, ¿no? No solo eso, este trabajo interior, esta posibilidad de conocerte, y lo platicaba la vez pasada, y es lo que compartimos en los cursos que imparto y en las conferencias. El conocimiento de tu ser te permite entender por qué accionas y reaccionas de tal manera, te fortalece, y entonces cualquier persona, y lo dice el doctor Alfonso Ruiz Soto, cualquier persona te podrá insultar, pero absolutamente nadie te podrá ofender. Eso depende de ti. Ojo. Y pongo siempre este ejemplo, pongo dos ejemplos en los cursos, dos momentos de películas. El de la Liga de la Justicia, cuando llega Flash y se encuentra en su casa con Bruce Wayne, con Batman, y le lanza esta batiboomerang, y entonces Flash con cámara lenta ve pasar el boomerang y se aleja y hasta lo toma. Y lo mismo con Matrix. ¿Recuerdas en Matrix cuando por supuesto. le disparan y Neo logra esquivar las balas en cámara lenta? Sí. De esa misma forma. E incluso lo ves hasta en cámara lenta, ves las mentadas de madre. Y ves cómo vas ahí, ahí malabareando. Con el conocimiento de tu persona, con el control total y estando en conciencia. De otra forma, entonces viene el falso yo y viene la reacción y viene la segunda mentada de madre. Entonces tú me gritas, yo te grito, tú me la mientas, yo te la miento y acabamos a golpes. Y acaba la amistad, y acaba el matrimonio, y acaba el trabajo, te quedas sin chamba, te quedas sin un gran elemento en la oficina. Se agrede demasiado hasta se llegan a matar. Exacto, todo porque permites que el ego o el falso yo te domine. Entonces, si tú logras tener el conocimiento, cómo estás estructurado desde tu código genético, tu código cultural, los condicionamientos, perfectamente bien estarás en conciencia y presente y no vas a permitir que ninguna mentada de madre diagonal bala pase sobre ti. Te vas a incluso hasta reír. Pasa, con mis alumnos les digo a veces, hay que tener cuidado, porque llega un punto en que trabajas esto de tal manera en que empieza a ser cotidiano esta posibilidad de estar presente en el aquí y en el ahora. Y hay veces que estás en una mesa, una reunión de trabajo con los familiares o los amigos y te gana la risa. Pero te gana la risa no porque te estés burlando de la otra persona. Te gana la risa como una reacción de tu cuerpo ante lo absurdo. Claro. No ante lo absurdo de la persona, sino ante lo absurdo de la situación. Del hecho. Solamente te ríes porque dices, eso no es posible. O sea, perdón, tu mente lo piensa y dice, eso es un absurdo. Así y viene la reacción, la risa, pero no en mala onda. Simplemente te das cuenta que vivimos alrededor de muchos absurdos. Totalmente. De mucha ilógica, de mucha, de verdad, reacción de los imaginarios todos los días. Imagínate además que los tenemos entonces en los gobiernos, en las cámaras, en las gobernaturas, presidencias municipales, en las empresas, en todos lados, una cantidad de zombies que andan por el mundo con su imaginario y su falso yo, reaccionando nada más. Claro, ¿y desde dónde hacemos las cosas, no, Fabián? Imagínate que eres alguien importante, que eres un director de una escuela y de repente alguien llegó, tú te tomaste la ofensa, porque ya estamos hablando aquí que es bueno no recibirla o hacer ese malabar
que hizo Neo en la película y decir, bueno, pues ya igual y me torcí la espalda, pero ya pasó por acá la bala y no me dio, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú impactar? Si te sientes ofendido, imagínate en una escuela primaria, se me ocurre, y de repente llega el maestro furioso por algo que no tiene que ver con los alumnos, impacta a tantos chicos, ¿no? Acabas de tocar un tema interesante y en uno de los cursos tuve un chavo de 12 años, alrededor de puros adultos, de gente incluso de 40 y tantos, 50 y tantos, y uno de los adultos decía, qué distintos seríamos si esto lo aprendiéramos en la primaria. Sí, de chavos, ¿no? Y el niño reacciona y dice, totalmente. Tienes toda la razón. Nos enseñan de tantas cosas sobre historia y sobre cómo funcionan las plantas, que está perfecto. Sí, qué maravilla saberlo, ¿no? Hay una base que tiene que ser esta cultura general que es importante, fundamental, pero nunca nos enseñan sobre nosotros mismos. Nada. La humanidad sería distinta si en el sistema educativo internacional nos enseñaran a conocernos y cómo funcionamos. Pero guess what? No les conviene que nos conozcamos. No les conviene que tengamos ese control de nosotros mismos. Les conviene que estemos dormidos. Les conviene que estemos con miedo. Claro, que pueda ser manejable, ¿no? Es consumo. Yo tengo miedo y yo consumo. Yo tengo miedo, me genera estrés y ansiedad y consumo. Consumo desde el pastelito de la tienda, o el jugo, o el refresco, o los 25 tacos en la noche, o la ropa que no necesito, o el carro que tampoco necesito. Es cierto. Y consumo para llenar huecos, acabar con ese miedo y consumo. ¿Y qué crees? No acaba el miedo. No acaba el miedo. No acaba con eso. Es un barril sin fondo. No acaba. El no conocerte es un barril sin fondo, el ego es insaciable. Totalmente. El falso yo es caprichoso. El falso yo se la pasa distrayéndote. Son estos pensamientos inútiles de todos los días. Pero también, guess what? Se puede trabajar. Sí, se puede trabajar. Si conocemos nuestro código, se puede trabajar. Los que hemos estado en este estudio por algunos años, lo sabemos porque lo hemos vivido. Claro. Lo sabemos y lo compartimos y lo llevamos en forma de conferencias, de talleres, de cursos. Y es fundamental que empecemos a acercarnos a esto, Grace, a esta teoría y a esta práctica. Porque si no, el paradigma no va a cambiar con ninguna ley, con ninguna regla. La discusión de todos los días en las redes sociales en México es el tema del crimen organizado. ¿Y cómo vamos a acabar con el crimen? Que cambie el presidente la estrategia. Claro, claro. Además, pero ¿cuál estrategia? Poniendo responsabilidad en alguien más. Nadie se está haciendo responsable de sí mismo. Fíjate qué fuerte. Pero no solo eso. Todos los que están del lado de la oposición exigen este cambio como si además cuando ellos estuvieron lo hubieran logrado. También. Número uno. Número dos, les tengo una noticia muy fuerte. A ver, échala. Muy fuerte. Échala aquí. No va a haber estrategia en México con este presidente o con cualquier otro. Con ninguno, sí. Si no viene la estrategia también desde arriba. Si Estados Unidos no hace un tema e impacta en el asunto del consumo, hablando ya de la liberación, digamos, de las sustancias, y hace algo por frenar las armas, no va a haber en México estrategia que funcione. Es una noticia muy fuerte, noticia real. Lo que el gobierno ahora está haciendo es algo a mediano y largo alcance, necesario. Eso es muy importante. Pero a inmediato, si no se trabaja con el país del norte, no va a haber situación que cambie. Solo por poner un ejemplo de las discusiones diarias en donde todo mundo escupe y avienta y critica sin sentarse a informar o analizar. Y lo peor es que la oposición, donde los políticos exigen y critican esta estrategia, lo saben perfectamente bien, pero no les interesa. Pero no dicen nada. Lo que quieren es retomar el poder. Y entonces, ¿hacia dónde vamos a llegar? Claro. Ahora, me encanta lo que estás diciendo porque estamos hablando de situaciones que están absolutamente fuera de nuestras manos. ¿Qué cosa sí está en nuestras manos? Lo que estás diciendo. Vámonos adentro, vamos a nosotros, hagamos conciencia, conozcámonos y entonces vamos a actuar localmente y impactar globalmente, porque solo así se puede hacer algo. Si no, no hay forma. O sea, nos estás poniendo en un escenario de algo que yo honestamente lo veo lejano. Fíjate, yo tengo la dicha de tener una voz aquí, de poder invitarte a ti, de poder invitar a gente a hablar de cultura, de arte, de todo. Sin embargo, si no hago un cambio yo misma, nada de lo que yo diga vale. Exactamente. Y empieza entonces a reflejarse en tu escenario, claro. Este cambio, así como existe esta curación a través del trabajo mental, algo que William Walter continuó a través de la ciencia, originalmente le llamaban la ciencia cristiana, ahora le llaman la ciencia de la mente o del pensar correcto, algo que fundó Mary Baker
a finales del siglo XIX, y William Walter lo continuó a principios del siglo XX, y que muchos lo han experimentado de distinta manera, como Joe Dispenza, que es como uno de los grandes. Una maravilla, Joe Dispenza. Bueno, Joe Dispenza es un poco el William Walter moderno. De ahora, exacto. Un hombre que logró curarse después de múltiples fracturas en la columna vertebral, después de un accidente en una competencia en la que estaba llevándose a cabo en Estados Unidos, y él siendo médico y tal, le dieron el panorama, tenía que tener una cirugía tremenda y utilizar una especie de estructura para poder moverse, claro. Era algo brutal. Y él, después de 4 opiniones, dijo, no, gracias, me voy a mi casa. Me voy a curar. Yo me voy a curar. Y mentalmente lo logró. ¿Y lo logró? Solo un ejemplo contemporáneo de cientos de miles, insisto. Entonces, el pensar correcto impacta a tu alrededor. Sí, impacta. Y esto lo resumo, creo que vamos a un corte, con un tuit que subí hace unos días. No es el país que merecemos, es el país que pensamos. ¿En dónde está tu energía todos los días? Si piensas en ese país, es lo que vas a tener y es lo que estamos teniendo. Exacto. Pensemos distinto. Me encanta que lo digas, porque como estamos todo el tiempo inmersos y llegan millones de mensajes y WhatsApps nada más criticando, yo digo, bueno, ¿y piensan hacer algo? ¿O nada más es como reforzar qué mal estamos? ¿Por qué no mejor pienso cómo puedo ayudar al presidente? Eso, o al gobernador, me encanta. O al alcalde, o al de la Junta Auxiliar. ¿Cómo lo puedo ayudar? En lugar de dejar de estar mentándole la madre y criticando a diestra y siniestra, además, sin ser yo experto, ni en seguridad, ni en educación, ni en nada. En nada. ¿Qué tal? Pues ya después de esta regañiza, no después de esto, sigan haciendo conciencia y volvemos con ustedes. De regreso ya en el Foro de Conciencia. Estamos hablando de esta violencia cotidiana. La gente le preocupa mucho, ¿qué onda con las redes sociales? Sí les vamos a decir algo, pero bueno, les leo. Gabriel dice, existe un peligro constante en las plataformas digitales, ya que se ha convertido en un terreno fértil para agresión contra mujeres y contra todo el mundo. Pero bueno, Alberto Juárez, ¿cómo se puede detener el acoso en línea? Y si existe alguna acción legal. ¿Por qué las agresiones, dice Pablo, por qué las agresiones generalmente provienen de los grupos de troles a través de los hashtags y tendencias que aparecen de vez en vez? A ver, a estos no los podemos controlar y te voy a decir con honestidad, yo no sé si existe algo que legalmente apoye a las víctimas de acoso cibernético. Te prometo investigar y ponerlo en las redes de conciencia. No lo sé, porque además es algo que difícilmente es comprobable. Si hay un troll que no tiene foto, que tiene otros datos, es facilísimo darte de alta en una red social, con lo cual es muy difícil que tú te enteres quién es esa persona, ¿no? Y hay ¿Cómo lo acusas? Hay que ver el nivel de acoso y de qué se trata para tomar decisiones importantes. Digo, si es un acoso que puedes bloquear a la persona, las propias redes tienen su estructura métodos, para bloquear. Claro. En Facebook o en Twitter bloqueas a la persona y ya no llegarán esa información. Todo. ¿no? Pero también hay que ser responsable con el uso de las redes. Estoy de acuerdo. Hay que ser responsable con lo que escribimos. Hay que ser, decíamos, es que de repente hay muchos jóvenes, sobre todo hombres o mujeres, que empiezan a ser acosados digamos, blackmailing. Ajá, exactamente. A chantajearlos, esa es la palabra, porque tengo imágenes tuyas de desnudos, por ejemplo. A ver. Bueno, pero en primera instancia, ¿por qué mandaste? ¿Cómo las obtuvieron? ¿Por qué mandaste esas? Generalmente son imágenes que tú mismo le mandaste a tu novia, etc. Abusados con eso. Y luego pasa que esta gente, pues, está dormida y es gente que pretende con esas imágenes hacerte daño, pero tú en primera instancia mandaste esas imágenes. Hay que ser más responsables, más cuidadosos de con quién estamos interactuando. Totalmente de acuerdo. En el sentido íntimo, que no está mal. Yo no estoy diciendo que esté mal que mandes una imagen
nudo no, depende de ti, Cada es tu quien. tema. Pero hazte ¿con responsable. quién? Pero Sí. ¿con quién? ¿A dónde ¿no? la mandas? ¿Para qué la mandas? Porque esas personas que acosan tanto, pero cómo tienen acceso a tu información, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, que eso sí lo puedes hacer, ¿no? Por otro lado, pues detener al acosador sexual cibernético o de acoso o de bullying, pues tampoco puedes, ¿no? Así es, así es. Y el tema que alguien comentaba de los bots y de las granjas de bots, Ujú. bueno, eso generalmente se utiliza mucho en el tema mercadológico o Ujú. propagandístico Claro. para el asunto político, ya sea para impulsar un movimiento político o un gobierno o un personaje o para tratar de tirarlo de alguna manera, Totalmente. por lo menos a través de las redes, en el sentido de su imagen pública. Claro. O también para poder convocar incluso a una marcha, etcétera. Hemos visto cientos de casos. Y eso, bueno, ya es parte de nuestro hoy sobre el asunto de mercadotecnia o propaganda cuando se trata de asuntos políticos. Por supuesto, ustedes tienen también la capacidad de aclarar y de decir, esta persona no soy yo. Hay muchas veces que la gente en redes sociales pone, este no soy yo, y si les pide amistad, no le digan que sí, ¿no? Y sobre todo tienen la capacidad de informarte y que no te tragues y te compres todo lo que aparece en hashtag o todas las tendencias que hay. Cuidado con las fake news, cuidado con el deepfake. Estamos rodeados de verdad de mucha mentira, de mucha manipulación y somos, o suele ser mucha gente, presa fácil de las fake news. Exacto. Entonces, una vez más, tiene que ver contigo, tiene que ver con tu propia posibilidad de informarte, de no ser perezoso. Es tan sencillo acceder a información con base en fuentes serias, vamos a llamarle así, por supuesto. con fuentes establecidas, ya sea la academia o estudiosos o etcétera, y saber de qué va este tema, de qué están hablando. Esta discusión que está en el ágora, cuáles son los fundamentos. Y con base en ello tener la información y entonces así también estaremos muy cautos a todas las fake news que todos los días aparecen y que las tías mandan y los tíos mandan todas las mañanas, ¿no? Todas las mañanas hay de eso y ya ustedes investiguen, porque acuérdense que ahorita ya le creemos a San Google, a San Internet y a San... Acuérdense que dicen los señores de la mafia que no creas todo lo que escuches, pero tampoco todo lo que veas. Fíjate. Así es. Fíjate qué precavidos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con nosotros? Hacer conciencia. Me encanta cómo lo dices, Fabián, acerca de conociéndonos, teniendo un autoconocimiento, es muy difícil que nos muevan esas cosas. Yo estoy consciente, ahora sí que estoy consciente, que hay momentos vulnerables de la persona. ¿Ve? Hay momentos en el que te dicen algo y pues no lo recibes igual que cuando estás bien trabajado. Entonces, creo que no saquemos de contexto también las cosas, ¿no? Decir, bueno, yo estaba medio vulnerable y caí en las redes de esto. Hay que hacer conciencia cuando uno cae en las redes de cierto bullying o de cierta molestia que ocurre. Hay que estar atento, hay que estar en conciencia, no engancharte y te enganches fácilmente en las redes o te enganches en la discusión, en el café o en la sobremesa con la familia y de verdad vienen pleitos campales porque el hermano no piensa igual que el otro sobre particularmente o es por tema político o el fútbol. O tema religioso. O el también. fútbol. Sí, el tema religioso. La religión es lo que más muertes ha traído en el mundo. Por alguna razón es como ya menos tocado, porque además se ha como dinamitado, ¿no? Ya en una mesa puedes tener a gente que ya se asume atea y que fue católica y otros que ya son cristianos y ya y dicen, ay, no nos metemos. Pero en lo que es lo que pareciera un poco más banal como el asunto del fútbol o el asunto político, que no es nada banal, que es muy serio, pero que uno cree que pues como yo medio leí, como yo veo y como tal líder político dijo, entonces yo me meto sin ningún conocimiento y opino y además manoteo en la mesa como si fuera yo un experto en ciencia política y dices, Dios mío santo, a ver, relajémonos, tranquilos, platiquemos, pásenla bonito, aprendamos el uno del otro, informémonos, pero esta pasión, que es la reacción del falso yo, lo vemos todos los días y se trata de que precisamente empecemos a tener un... Oye, ahora que decías, Fabián, del fútbol, que parece un tema inofensivo, yo he visto gente perder la amistad, que porque uno le va a la América y el otro a las Chivas y el otro al Puebla, y digo, bueno, pues les pagarán en los equipos una lana, ¿qué más les da? Y realmente perdemos lo más por lo menos, ¿no? No estamos haciendo conciencia que es tu gusto y mi gusto, y pues no pasa nada, podemos seguir siendo amigos como siempre, ¿no? La violencia en los estadios, gente ha muerto en los estadios. Gente ha muerto, por un partido, por un deporte. Por otros 11 de un equipo y 11 de otro que no tiene nada que ver con ustedes, ni los conocen. No sé quién de los chavos del staff juega fútbol. ¿Alguno juega fútbol? Ahí está. Sí, ustedes me pueden decir, por lo menos uno por viaje, cada fin de semana sale o con una fractura, o con un esguince, o con un
A ver, Dicen que sí. ¿de qué se trata? Bueno, juegan como si de verdad estuvieran a Sí, punto de sí. recibir. Está bien que te apasiones y que te guste. Está muy bien. Pero no meterte sé, con que esas no- barridas y no meterte pierda- con los tacos al frente. Maestro, es un partido aquí entre carnales, entre amigos, de sábado. Estoy de acuerdo y luego vamos a contigo. echarnos una barbacoa. ¿Por qué Sí, esa sí, violencia? sí. Eso es violencia también. Eso es violencia, Es una claro que es manera violencia. inconsciente de decir, voy a ganar este partido aquí en la Huizachera, acomodé lugar. No, espérate. Cabrón, Y voy acomodé lugar, no. así mate a mi mejor amigo. No, Vamos ¿qué a pasó? divertirnos, vamos a pasarla Sí, bien, sí, vamos estoy de a acuerdo. hacerlo con fraternidad. Es esta violencia cotidiana, esta Tiene- inconsciencia Es inconsciencia. en la que estamos. Tiene que ver con este sentido como competitivo que nos hemos puesto y que todo es, yo de repente tengo, en el tema del arte me ha pasado con gente cercana a mí que me dicen, pues yo ya sé cómo hiciste esa técnica y ahora, y digo, qué bueno, o sea, para mí el arte es algo que disfruto inmensamente, a veces las técnicas, sí, está bien aprenderlas, pero a veces te sale algo porque así te salió y la gente está como a ver quién puede más. Se me hace muy No, absurdo. bueno, y si ¿no? me preguntas, pues también te la paso. Pues, puedo por decir, supuesto. Te puedo decir Porque de qué va además, mi técnica y no ahora pasa nada. hay tutorial de todo. Al final de cuentas, Todo está en YouTube. la manita que da el pincelazo es de cada quien. Exactamente. ¿No? Tú puedes tener la receta del mole de caderas, y yo Exacto. también, pero no sé si nos salga igual a ti que a mí. Seguramente ya no. viene del talento, de la sazón, de la Claro, práctica de cada claro. quien, pero te puedo compartir la receta sin ningún problema. Ya está medio hambre, Grace. Exactamente. Estamos, Pero- es un tema de competencia muy loca, ¿no? Es que no nos asumimos como esta fraternidad que debemos de ser, Así como es. estos hermanos y hermanas que somos. Yo sé que puede escucharse alguno lo puede escuchar como religioso, como el pastor. No, de verdad. Cero. A ver, estamos compartiendo este pedazo. Vamos a apoyarnos, vamos a crecer juntos, vamos a ayudarnos. Cada quien haciendo lo que le gusta, cada quien con sus propios talentos, cada quien desarrollando los mismos, pero compartiendo, apoyándonos. ¿Sí me explico? Totalmente A de eso acuerdo. va la idea del cambio de conciencia a un tema totalmente humano, a un tema totalmente fraternal. Necesitamos elevar el nivel. Y no vernos a todos como enemigos ni como competencia. De repente son unas contestadas hasta entre amigos que dices, oye, pero pues sí somos amigos, ¿verdad? Si te acuerdas o no te acuerdas. Las juntas de ¿No? vecinos, las Sí. juntas en los fraccionamientos. Criticamos a los diputados. No, después de ver juntas en fraccionamientos, le aplaudo a los diputados, que muchas veces tienen mucho más que perder Sí, sí, que los es- vecinos, que si no, que la es jacaranda, que la cierto. quiten, que la pongan, que la bugambilia, que... Por Es Dios cierto. santo, por Dios santo. Es cierto, es cierto. No perdamos lo más, por lo menos, y hagamos conciencia de quiénes somos. Creo que esta reflexión es en la que nos vamos a corte, mi querido Fabián. Volvemos, estamos aquí juntos generando conciencia. Estamos ya de vuelta en el Foro de Conciencia. Fa, muchas gracias de veras por todo lo que nos dices. Yo quisiera hacer una reflexión sobre situaciones que nos ponen de repente o a reflexionar o a generar más violencia. ¿De qué te hablo? Películas espectaculares, anuncios, programas de televisión. Y hay una película que en estos momentos me parece que hay que hablar de ella. Nos gustó mucho, que es El Guasón. Y justamente es una película que muestra todo tipo de violencia. Bueno, Todo tipo de violencia. creo que la certera del Guasón a través de un magnífico guión, que sí o sí tiene que... Sí, sí, sí. Yo le doy por lo menos 2 nominaciones ganadas al Oscar. Una es Totalmente. Mejor Actor para Joaquín Phoenix, sin duda. Sí, lo hace Y la maravilloso. otra es Mejor Guión. Yo sé que no hemos visto las demás que van a competir con el Guasón, pero estas 2 nominaciones la tienen Wow. muy amarradas. Y no, Está muy complicado que... no me sorprendería que gane de mejor película, ¿eh? Eso sí ya lo veo No me complicado porque sorprende. viene The Irishman. Bueno, también. Entonces ¿Quién vamos a sabe? ver cómo les va. Pero lo que Cuando pasa... sea el Oscar te invito y echamos nuestra Sí, predicción cómo a no, ver qué hacemos onda. la quiniela. Y les hacemos al público que también nos dé sus puntos de Totalmente, vista. y si no la han visto, corran de verdad a verla. El impacto que ha generado el Guasón, más allá de la forma en cómo lo protagoniza Joaquín Phoenix, es el reflejo que está dando de lo que estamos hablando, y lo hemos hablado en los últimos 40 minutos, de esta violencia cotidiana, Así es. de esta posibilidad de ponerle el pie al otro, Ujú. de empujarlo,
de golpearlo, Sí. de sobajarlo, De burlarse. de burlarse, de bullearlo, de todo lo que sea posible para alimentar mi falso yo. Es una cantidad de falsos yo esa película, todos, desde el conductor Todos. de Late Show, muy bien protagonizado por Robert De Robert Niro. De Niro, maravilloso. Desde toda la cantidad de personajes, no les voy a espolear, que alrededor generan estos botones de reacción para el guasón. Para él, claro. Y un hombre que finalmente se deja dominar también por el falso yo, pero que te pone un espejo y te dice, es que no podemos seguir viviendo así, en donde vivimos en esta constante violencia, en esta constante guerra entre nosotros mismos, del poderoso contra el débil y del medio débil contra el más débil. Es decir, es esta violencia cotidiana que perfectamente retrata el guasón y que nos pone a pensar y que tenemos que cambiar. Fíjate, Insisto, el paradigma. Y yo como reflexión me quedé con algo que me impresionó mucho en la película, que tampoco se las voy a arruinar, pero él hace el comentario, cuando vuelvas a ver a alguien como yo, no te pases de largo, no dejemos que eso, pues ahí se están matando, ¿eh? Yo mientras sigo viendo acá mis mensajitos, ¿qué onda? Una Ahí sociedad, es una sociedad totalmente indolente e indiferente ante situaciones bien fuertes, ¿no? Entonces, ¿en dónde están esas personas que ayudaban al otro a cruzar la calle? Hasta lo más básico, ¿no? Hoy ves a alguien y dice, ay, no, yo me voy para allá y no. Nos hace falta regresar a la conciencia del amor por todo el mundo, ¿no? Pues a la conciencia. Sí, sí. Eso es lo básico, decíamos hace un momento. Todos estos detonantes, estos reflejos provienen de los miedos. Exacto. Y todos los miedos provienen de la ignorancia de nosotros mismos. Una vez más, insisto, yo les puedo compartir aquí pequeños ejercicios A ver, de sí, cómo compártenos. poder empezar a trabajar de manera correcta el pensar bien, el pensar correcto. ¿Cómo te levantas todas las mañanas? Cuando te levantas, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo que haces? ¿A dónde va tu mente? ¿Se va a las preocupaciones, que son preocupaciones que puedes decir que son del día a día, pero que al final tienen una reacción porque todo problema que tú tienes está atado a la memoria y a sucesos del pasado? Totalmente. Entonces, como está atado a tu memoria y a sucesos del pasado, viene una sensación de miedo. Y ese miedo es el que te empieza a frenar, que te empieza a poner el pie, Claro. y que te hace levantarte de la cama con este estrés, con esta ansiedad, porque estamos amarrados al pasado. Totalmente. Y todo pasado está amarrado a una reacción y a una emoción. Y entonces ya nos levantamos con esta angustia. ¿Cómo te levantas cada mañana? O te levantas pensando, hoy voy a ser la mejor versión de mí, la mejor versión de mi persona. Quiero alcanzar este proyecto, quiero alcanzar un mejor nivel de vida, quiero lograr llegar al maratón. Lo que sea que te propongas en esta semana, en este mes, en este año. En este día. Lleva el pensamiento, vete reflejado y busca esa sensación, esa emoción de estar ahí en el podio, de estar acabando el maratón, de presentar tu proyecto, de buscar esta mejor forma de vida y de manera, digamos, no automática, pero trabajándolo constantemente, pero sistemáticamente hay que hacerlo. lo vas a recibir. Por lo menos ya te levantaste con el pie derecho. Totalmente. Ya te levantaste sin una angustia y además te vas a levantar con un entusiasmo por ir a hacer esa acción, porque tu pensamiento está reflejado, está colocado en el presente, pero asumiendo una acción y una emoción que vas a recibir en el futuro. Deja atrás el pasado. Acuérdense que todo empieza por ahí, por el pensamiento, ¿no? O sea, antes de arrancarte a hacer algo, oye, yo tengo una idea de hacer el programa, invitar a Fabián, empezó por una idea, ¿no? Y decimos que la mente es poderosa y la mente es todo. Exacto. Cuando estamos soñando, y además soñamos que caemos a un precipicio, que estamos volando y sentimos el vértigo en la panza. Y es que lo estamos sintiendo de verdad porque la mente no sabe si estamos soñando o si está pasando en la vida real. Si es mentira y el o es cuerpo, verdad. entonces manda la señal y el cuerpo reacciona. Por supuesto. De esa misma forma puedes trabajar todas las mañanas sin estar atado al pasado, sin estar, es que me va a ir mal porque ya me he ido mal otras veces, es que me van a decir que no. Y claro, probablemente te van a decir que no. Y además te vas a levantar con esta angustia innecesaria. Tienes que levantarte en este acto de conciencia, agradeciendo tener aire en tus pulmones y viéndote en ese momento que quieres alcanzar para sentir esta emoción y trabajarlo, proyectarlo y vendrá. Pero hay que trabajarlo todos los días. Hay que trabajarlo todos los días. Creo que eso es lo que se nos olvida. No, pues yo ya lo hice, ¿no? Ya pensé bonito hoy, pero no, es un trabajo diario. Somos la plantita a regar nuestro propio corazón, nuestra propia alma y ver qué le metemos y qué le damos. Ahora hay que ser selectivos, Fa.
¿Por qué vemos todo lo que está en la tele? Y escuchamos todas las canciones y decretamos todo lo que sin saber, ¿cierto? Sí, muchas veces incluso recibimos este trabajo de la mente sin saberlo de verdad. Es decir, sentimos tal emoción por algo, por un proyecto, lo estás trabajando, quizás sin saberlo, que es esta técnica o esta mecánica. Y de repente, ¡pum!, viene este presente, viene este regalo, viene la magia. Dices, wow, qué coincidencia. No es ninguna coincidencia. Es que fíjate que lo pensaba y llegó, efectivamente. No es ninguna coincidencia, lo trabajaste. Exactamente, pero no somos conscientes de ese trabajo y no somos conscientes también que si le estamos dando al drama y a la queja y todo, pues también es lo que vamos a cosechar, ¿no? Próximamente, ahí viene. Próximamente, y acercarse a técnicas de meditación. La meditación te permite acercarte contigo mismo, te permite reconectarte y meditar 5 o 10 minutos todos los días, fundamental, y empiezas a acumular acciones que permiten esta acción de la mente, este trabajo del pensar correcto, y créanme, va a venir la magia, se va a presentar la magia en tu vida, pero hay que empezar a hacerlo. Exacto. Fíjate que tuve la oportunidad de estar escuchando a un conferencista acerca de la felicidad que se fue a meter con los hombres que trabajan en la bolsa y dijo, salte 15 minutos a relajarte. Dijo, 15 minutos, ni de broma, en la bolsa pueden pasar miles de cosas en 15 minutos. La propuesta de él fue, cada 2 horas, hacer medio minuto, fíjense, 30 segundos, que no es nada, de respiración consciente. Y van a ver cómo les cambia la vida. No respiramos, andamos sin respirar por la vida. Andamos sin respirar, nos estamos enfermando. Nos estamos enfermando. Porque no tenemos el pensar correcto, nos estamos enfermando porque estamos con este estrés y esta ansiedad que es el acabose del siglo XX, del siglo XXI. Necesitamos empezar a dar pasos hacia atrás para ver el panorama mucho más abierto, para entonces continuar en conciencia el proyecto de vida que nos tengamos fijos o que hayamos delineado, que nos hayamos propuesto. En conciencia, pensando de manera correcta, sin enojarse. Te enojas, te enfermas. Te enojas, te enfermas, eso es una ley. Punto, claro, ¿no? por supuesto. Totalmente. Hasta hay un libro de Juan Manuel Romero que dice que el que se enoja engorda. Sí, te lleva a la compulsión. Te lleva a la compulsión. Te lleva a una cantidad de reacciones en donde puedes acabar hasta herido o muerto por una pelea en la calle, porque se me cerró el conductor, porque no puso la direccional. Y está el imaginario lanzándote, miéntale la madre, porque es un incompetente. Ciérrate. No, por Dios santo. Déjalo pasar. Déjalo pasar en conciencia. No pasa nada. Todos los días, pregúntate cómo tratas a la persona que te da un servicio, cómo tratas al mesero en un restaurante. Obsérvate y pregúntate si a ti te gustaría ser tratado de esa manera. Nada más. Ay, me encanta. Fabián, cuéntanos, ¿tienes algún taller, das terapias, das conferencias? Talleres, sí. Que te busquen ¿en dónde? ¿En tus redes sociales? Conferencias y coaching personal en todas las redes sociales. Bueno, menos Tinder, en esa no, pero en YouTube. Okay. O sea, si quieren con él, no va por ahí. En YouTube, en Instagram, en Facebook y en Twitter como Fabián Pulido FA, Fabián Pulido FA. Y también en el portal fabianpulidofa.com. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido, regalarnos todo esto para hacer juntos conciencia. De verdad te agradezco. Gracias. Y ya vendrás próximamente a seguir haciendo juntos conciencia. Soy Grace Balcázar y los espero en la próxima emisión.